Hello, hello. La historia de Ana, todo el mundo la conoce en la Biblia. Es una historia de donde un hombre que le llamaban el Cana tenía dos mujeres, pero aún había una que vivía llorando, que a veces ni quería comer y él la llamaba: Ana, ¿qué te pasa? Ven a comer, no llore tanto. Pero Ana lloraba y se lamentaba porque el Cana vivía con dos mujeres y como ella no podía tener hijos, vivía en lamento. Pero un día, cuando él subió a la casa de Dios a ofrecer un sacrificio, Ana fue a la casa de Dios y se humilló y le pidió al Dios que le diera un hijo. Y cuando el sacerdote Eli la vio derramada en llanto, pidiendo por su hijo, la tuvo como ebria. Y le dijo: digiere el vino y vete. Pero ella le dijo: Señor mío, no estoy ebria, sino que me derramo ante mi Dios. Porque le he pedido algo al Señor que hace mucho tiempo quiero. Y dice aquí que Ana se fue a su casa y Ana concibió un hijo. Pero ese hijo, Ana se lo prometió que se lo iba a entregar al Señor. Y el Cana subía a hacer el sacrificio y Ana se quedaba en la casa. Porque ella decía: cuando el niño sea detectado, cuando ya deje de mamar, deje de tener la teta, lo voy a llevar y lo voy a entregar al profeta Elí. A la casa de Dios, porque es una promesa y Dios me lo dio. Y cuenta la palabra de Dios, que después que el niño fue detectado, Ana lo llevó a la casa del Señor y lo dejó en la casa del Señor en manos de Elí. Y dice que el niño se criaba con toda la sabiduría sacerdotal. Samuel se criaba ministrando en la casa de Dios. Él observaba la grandeza y el poder de Dios en la casa de Dios. Y se fue criando, y dice la Biblia, la palabra de Dios, que cada año Ana le hacía una túnica bordada y se la llevaba a Samuel. Y el profeta Samuel fue creciendo en entendimiento y sabiduría en la casa de Dios. ¿Y quién fue Samuel? Fue uno de los profetas más grandes en la Biblia, en el pueblo de Israel. En los tiempos de David, en los tiempos de Saúl, quien ungió al rey David, fue el profeta Samuel, que lloraba por el pueblo de Israel y administraba las guerras. Un profeta fiel, usado por Dios directamente. Pero que ese profeta fue hecho de una promesa. Allí había un santuario divino, porque era un pacto con Dios. Cuando Dios hace un pacto contigo y te transforma, desde el vientre de tu madre, Dios te escoge para que sea un profeta de Dios. Cuando Dios quiere que tú seas de su redil, Dios te instruye en el camino para que aprenda a ser un sacerdote fiel en sus caminos, así como Samuel. Hoy en día vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde la ciencia está aumentada, donde muchas cosas son más fáciles que antes. Pero a veces nosotros la queremos poner difícil. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar de Dios.
A veces le echamos la culpa al dinero, que le echamos la culpa a las necesidades. Pero lamentablemente estamos en un mundo que tú tienes que usar el dinero. Porque eso ahora mismo es lo que fluye para tú manejarte, para tú alimentarte, para muchas cosas, para el sustento diario. Claro que sí, que hay muchas cosas que antes eso no existía. En los tiempos bíblicos eso no se hablaba de dinero, no se hablaba de cosas, sino se hablaban de objetos que tenían valor, pero que antes era diferente que ahora. Ahora el mundo está más avanzado, más tecnología, donde el hombre cada día se confunde más y se aleja del camino verdadero. Pero volviendo a la historia del profeta Samuel, así como él se crió en la casa de Dios, así tenemos nosotros que organizar nuestra vida en nuestro diario vivir. Porque nuestro diario vivir, si lo comunicamos con Dios, todo sale perfecto, porque andamos en el camino real. Cuando muchas cosas se nos alejan del camino, es porque no perseveramos en la fe. Pero cuando Dios pone fe en nosotros, podemos vencer todo obstáculo y toda prueba que llegue a nuestras vidas. Dios es el blanco perfecto. Dios es la luz para seguir. En todo tiempo Dios ha sido nuestro refugio. El hombre que se apega a Dios y busca de Dios, encuentra la luz. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Porque si conocemos al Padre, si conocemos al Hijo, tenemos la luz, tenemos la paz, tenemos el conocimiento, tenemos la salvación que fluirá de su Espíritu glorioso y de su eterna gracia. Claro que vivimos en un mundo imperfecto, un mundo contaminado, donde los placeres tienen fuerza en nuestro existir, que muchas veces quieren vencer nuestro camino en Dios, desviar nuestro camino en Dios. Pero si perseveramos en el camino verdadero, podemos aguantar no un vicio, todos los vicios que vengan a nosotros, porque si tú no lo practicas, jamás vas a caer. Hay cosas que mucha la gente la tienen como vicio, pero en verdad son cosas que se hacen y no es pecado ante Dios. Pero a veces nos quieren llevar a la condena, ¿para qué? Para hacernos caer, para hacernos pecar y ponernos la mente más confusa en el camino verdadero. Pero cuando aceptamos la promesa divina y el amor del Padre Todopoderoso, creemos que Él resucitó y venció por nuestras rebeliones. Creo en el poder divino de Dios y su Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.